Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El Medio Oriente, como prácticamente estamos acostumbrados desde que tenemos uso de razón, sigue caliente. Pero en esta ocasión con una particularidad. Hay un poderoso grupo llamado Estado Islámico que ha tenido la capacidad militar y también la capacidad de atraer personas de diferentes partes del mundo, pero en particular de esa zona del mundo, Irak y Siria. Esta agrupación llamada Estado Islámico pues ha ocupado territorio de Irak y Siria, lo que ha obligado a una coalición internacional a incursionar en territorio sirio y territorio iraquí, lo que en alguna medida es una violación a las leyes internacionales. Para hablar del Estado Islámico, de ISIS, de las características que asumen estas facciones extremistas, que utilizan el Corán, que utilizan la religión musulmana como un instrumento para extender su influencia y su poderío, hemos invitado a un especialista, a un conocedor del tema, Wilfredo Amer Ruiz. Wilfredo, aparte de ser analista internacional, fue capellán por 4 años de las fuerzas de la Marina de Estados Unidos y también fue abogado de este servicio. Así que, Wilfredo, gracias por estar acá. Un placer, Pedro. Es un honor volver a compartir contigo. Qué bien, qué bien. Wilfredo, muchos de nosotros, los que no conocemos absolutamente nada del mundo islámico y menos aún de la religión musulmana, nos llama la atención cómo estos grupos violentos, extremadamente violentos, utilizan el Corán, utilizan la religión como un instrumento de expansión, claro, como un recurso para justificar una violencia extrema y también, desde mi perspectiva, para asumir control político. Claro, y lo hacen, ¿verdad? Lo utilizan. Lo mal utilizan, ¿verdad? Imaginémonos a Osama Bin Laden llamando a unar esfuerzos entre sus simpatizantes para sus acciones terroristas, llamando que se hiciese por el nacionalismo árabe. Muy pocas personas quizás dijeron, se hubiesen allegado a sus filas diciendo la lucha va a ser por el nacionalismo árabe, por reivindicar los labores, los principios de lo que es una Arabia. Y en realidad lo que hacen estos grupos extremistas reiteradamente, por eso traje el ejemplo de Osama Bin Laden, ahora ISIS, es levantar una bandera en la que sea capaz de proyectar su causa política por el problema geopolítico que presentan y en el que pretenden intervenir proactivamente con alguna causa de orden mayor, y cuál mejor que una causa espiritual. Y comienzan a vender su agenda diciendo que es una agenda religiosa, que es una agenda que tiene que ver con la defensa de la fe, con la defensa de los valores islámicos, con la defensa del libro sagrado del Islam, que es el Corán, y empiezan a manipular. Y eso lo vemos en casi todas las facciones extremistas de todas las religiones, que manipulan las escrituras para sacar aquellos pedacitos, aquellos versículos en el caso de la Biblia, aquellas ayas en el caso del Corán, o aleyas, donde de alguna forma se trate de justificar la acción que hacen, ¿verdad? Malcitan el Corán porque en el Corán se narran eventos donde habían batallas, donde los musulmanes de hace 1420 y pico de años atrás enfrentaron batallas de los politeístas que le enfrentaban y no les querían que establecieran la religión monoteísta en la Arabia, que es la religión que dice que hay un solo Dios, el Creador, porque había un negocio de gente visitando la Arabia en aquel entonces y existían ya 300 y pico de dioses y la gente iba a peregrinar y a dejar mucho dinero allá. Del politeísmo y del monoteísmo, pero a mí lo que me llama la atención, y comparto tu punto de vista, y esto es con todo respeto, lo que me llama la atención es lo siguiente: sabemos que el cristianismo
tiene también grupos extremistas, como también los tiene el judaísmo. Así. Que no hay religiones que no tengan facciones extremistas. Pero es evidente que las que más pululan, las más numerosas y las más extremas en la violencia son las que están asumiendo el Corán como bandera. Me llama la atención, en el siglo XXI, decapitar, por ejemplo. Cualquier otro grupo religioso extremista mata. Bueno, en Irlanda, cuando los católicos y los protestantes estaban en lucha, en Irlanda e Inglaterra, Irlanda del Norte tenía facciones que ponían bombas y explotaban en pedazos a la gente. Estoy de acuerdo contigo en eso, y eso fue un periodo muy duro y muy crudo. Claro. En Francia, cuando la Revolución Francesa se guillotinó. O sea, en eso estamos de acuerdo. Perdóname, a mí lo que me llama la atención, es una especie de ensañamiento criminal con una gran teatralidad. O sea, la decapitación. Si tú consideras que vas a ejecutar, ejecutaste. Pero esa decapitación teatral como para intimidar, meter miedo y también para seducir a partidarios. Yo creo que más que seducir partidarios lo hacen para infundir terror, porque para intimidar. Son un movimiento terrorista. Algunos terrorizan explotando un edificio o dos edificios con 4.000 personas y matando a 4.000. Como hizo Al-Qaeda y esta gente decapita. Y esta gente ha encontrado que infunden terror si decapitan y exhiben las cabezas de la gente, o si raptan mujeres y las violan. Y entonces cuando la gente, entendemos entonces por qué en muchas ocasiones los ejércitos salen corriendo cuando viene esta gente, porque dicen, mira, aquí vienen esta gente. Bueno, como pasó con los iraquíes y con los sirios que salieron corriendo. Está pasando porque dice, esta gente son los que decapitan, los que vienen a violar a nuestras mujeres, los que vienen a matar a nuestros niños inmisericordiamente. Y esa estrategia de terror funciona no tan solo en el campo de batalla, como acabo de mencionar, sino también en cuanto al impacto que tienen en Occidente. Porque esta gente ha matado mucho menos personas que Bashar al-Assad, ha matado 250.000 de sirios, sobre 250.000 sirios, y aún no conmueve la opinión pública occidental de decir, hay que hacer algo con Bashar al-Assad. Ese es un punto importante, y es lo que Turquía le ha planteado a la coalición internacional. Claro. Si la coalición internacional quiere que ellos participen por tierra en el conflicto con el Estado Islámico, deben asumir también el compromiso de derrocar a Assad. Claro, porque Turquía en estos días estuvo o está recibiendo la presión de que en su frontera el Estado Islámico está hiperactivo, tratando de tomar ciudades como Kobani, y Turquía lo que ha hecho es alinear tanques en el lado suyo de la frontera. Y es un poco más complejo también, porque lo que pasa en el caso particular de Kobani es que están dos enemigos de Turquía luchando, y Turquía lo que ha decidido también hacer... Turquía ha aprovechado de dispararle a los kurdos en este momento. Claro, y dice, espérate, déjame irme a las gradas a ver cómo mis enemigos se matan unos a otros, ¿verdad? Porque por las pasadas décadas, desde el siglo XX, Turquía ha sufrido ataques terroristas por los kurdos que viven en el área de Irak y donde se refugian precisamente en Kobani. Pero aquí es donde voy a este punto. ¿Hasta qué punto? Sabemos bien que Erdogan es islámico y que siempre ha tenido ciertas tendencias al extremo, no al extremo del Estado Islámico, pero es más, digamos, más asociado a la acción religiosa que anteriores gobernantes turcos. ¿No habrá ahí también cierta influencia islamista en esto? No, yo creo que Erdogan está actuando... políticamente, no religiosamente. Estrictamente políticamente. Turquía tiene una guerra histórica en la que se han matado casi 40.000 personas en la guerra contra los kurdos que aspiran a la autonomía y posible independencia. Eso es algo que no está en la mesa de negociaciones de Turquía, concederle algo del Estado turco para que los kurdos establezcan un Estado o tengan mayor autonomía, que no es negociable. Y en ese sentido, Turquía aún no ve la amenaza directa en territorio nacional y no le molesta que saquen ese estorbo de su frontera a ISIS, ¿verdad? Pero está muy pendiente a ISIS. Y sí tiene algunas líneas de comunicación que han llamado mucho la atención porque recientemente también liberaron unos prisioneros que tenía ISIS. Así que hay unas líneas abiertas de comunicación. Eso te decía, yo creo que ahí hay algo también diplomático, político. Quizás puede haber algún acuerdo tras bastidores de no cruces mi frontera y yo no voy a intervenir, o mi intervención va a ser mínima en cuanto a intervención directa. Pero sí también, no podemos
tampoco juzgar a Turquía como que no está cooperando con la situación, porque en Turquía se han allegado más de 1 millón de refugiados en la que la comunidad internacional muy poco está participando y ayudando a Turquía a cuidar a 1 millón de personas que han cruzado su frontera a buscar comida, a buscar albergue, a buscar Turquía y Líbano han tenido que cargar con todo eso. Turquía, Jordania, Líbano, todos los países vecinos que a veces estamos de aquí criticándolos por la falta de proactividad en la región, se han hecho a cargo de más de 3,5 millones de refugiados desplazados que ha causado. Hay que pensar eso en dinero, la cantidad de dinero que dinero, esfuerzo, recursos del Estado, y muchos no son países multimillonarios, ¿verdad? Jordania no es un país petrolero. Ninguno es país multimillonario. Turquía sí es una economía fuerte, pero tampoco para eso. Pero están cada uno asumiendo su rol. Hace falta aún más coordinación internacional para trabajar con el problema de ISIS, por lo que yo auguro que ISIS va a ser no un problema de corto o mediano plazo, es un problema de largo plazo. Explícame, Wilfredo, y perdona estas interrupciones, pero son necesarias para beneficio de nuestros televidentes y el mío, que yo cada vez que hago un programa contigo aprendo, amplío los conocimientos sobre ciertos temas. Explícame, ¿cómo es posible que esta violencia, es cierto que infunde terror, pero también logra atraer personas? Sí. Se dice que más de 15,000 jóvenes de diferentes partes del mundo se han sumado a la fuerza del Estado Islámico. El otro día leía que gente de Trinidad, de aquí del Caribe, se estaba llegando a las filas de ISIS, señor. ¿verdad? De Estados Unidos hay unos cuantos, de Europa, de numerosos países europeos también, y también hay muchas mujeres, o sea, una agrupación que trata con tanta crueldad a las mujeres, que es algo que yo nunca podré entender, claro, que las maltrata, las prostituye. En estos días declararon que sí, que ellos vendían a las mujeres como esclavas, cuando no respondían a los conceptos que ellos defendían. ¿Cómo es posible que logren atraer, seducir, y entre ellos a mujeres? Hay una guerra que ellos definitivamente están ganando. Bueno, en realidad dos. La guerra del terror, porque están infundiendo terror, en la medida que incluso la mayoría del pueblo norteamericano percibe a ISIS como una amenaza directa, cuando en realidad hasta ahora no hay pruebas de que sea una amenaza directa, sí indirecta para la seguridad nacional, pero no directa. Pero la mayoría del norteamericano percibe, mira, esta gente nos representa una amenaza directa. Así que esa guerra del terror y la guerra mediática definitivamente son dos aspectos que están ganando. ¿Qué les ayuda a eso, Pedro? Recursos, tienen muchos recursos. Hay estimados que dicen que puede tener control ISIS de 1.000 a 2.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Ya no dependen de casi siempre. El problema mayor que tienen, y para beneficio de los que amamos la paz y el mundo en orden, ¿verdad? Por donde se puede atacar los grupos terroristas es por sus fuentes de financiamiento, ¿verdad? Identificar de dónde viene el dinero, cortar y lo deja sin recursos. ¿Y este grupo cómo tiene tantos recursos? Este grupo, aparte de bancos en los que se han robado, solo en Mosul, hay un estimado que los bancos que saquearon cuando ocuparon la ciudad de Mosul en Irak se hicieron de más de 500 millones de dólares, solo en bancos. Controlan pozos de petróleo donde pueden en el mercado negro vender petróleo, ¿verdad? Y siempre hay gente para pescar en Río Revuelto. Eso mismo. Y vemos que tienen fuentes de financiamiento proactivo porque están vendiendo petróleo, han saqueado bancos y no son numerosamente tan grandes. O sea, tú tener 2.000 millones de dólares más estar en una producción continua de dinero, por ejemplo, en el caso del petróleo, del mercado negro de petróleo, pues te da esa autosubsistencia financiera que es muy difícil de acotar y controlar. Pero la captación de tantos jóvenes, porque primero saben a quién identificar. Igual que las gangas aquí en Latinoamérica, el problema de las gangas en donde quiera en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, quienes reclutan son a niños marginalizados, aislados. Personas frustradas, desencantadas. Frustradas, ya con un núcleo familiar pobre, con una interacción cívica pobre, pues esa gente con los medios sociales como Twitter, Facebook, Instagram, saben vender su producto e identificarles, ¿verdad? Mira, este simpatiza,
facilitémosle la simpatía que pueda tener con nosotros por la razón que sea, ¿verdad? Por la antipatía política o por las frustraciones personales, vamos a facilitarle y tenemos los recursos para facilitarle que venga acá y reclutarlo. Y han sido en eso muy efectivos. Y eso sí representa a los Estados Unidos una amenaza directa. Pudiéramos decir que eso es novedoso. Claro, pero en la medida que tienes tanto dinero, Pedro, la promesa de ven acá y allégate va acompañada con te voy a facilitar que llegue y te voy a pagar salarios y qué otra cosa necesitas, ¿verdad? Y lo que tú dices, esta parte sí es una amenaza directa a Estados Unidos. ¿Por qué? Y a cualquier país. Claro. Porque estas personas pueden ir a operar en Siria, en Irak, cuando regresen, cuando cumplan, digamos, ese servicio. Claro. Cuando regresen, son personas ya con entrenamiento, preparación y sin escrúpulos, con otra mentalidad ya podrida, ¿verdad? Y eso son la gente que nos preocupa. Eso sí, la estabilidad en la región sigue siendo una preocupación principal para las naciones. El mundo que quiere orden, ¿verdad? El mundo que desea la paz, ¿verdad? Pero lo que es una amenaza inmediata directa es este flujo de personas allá con la posibilidad de que regresen, porque Pedro, después de todo, tienen un pasaporte norteamericano o canadiense o español o francés, español, inglés, y eso les da una movilidad preocupante porque después de todo son ciudadanos que pueden presentar una amenaza. Leí también estos días que cerca de un centenar de personas que fueron liberadas de Guantánamo se han sumado a ISIS. Algunos de ellos, y lo que pasó en Guantánamo es que en Guantánamo, y aún sigue siendo una página negra en nuestra historia, aparte de algunos terroristas que legítimamente debían estar encarcelados, y algunos se supone que sigan encarcelados, se encarceló y aún está gente en las que no se ha logrado vincular con actividad criminal alguna, porque cuando estábamos poniendo precio en Afganistán a aquellos que nos trajeran gente que pudiera ser una amenaza o terrorista, en Afganistán empezaron a fabricar que cualquiera que no fuera afgano, que estuviera en territorio de Afganistán, le decían, terrorista. Esto es un terrorista, te lo estoy vendiendo, dame el dinero que me prometiste. Así llegaron niños de 14 años a Guantánamo, hoy ya son adultos. Y ese odio, esa frustración, claro, los hace terroristas después. Y entonces esa gente que tú vas a liberar después de tenerlos 10 años, 12 años presos sin ningún proceso judicial, simplemente vete, regrésate y perdón por los 12 años que te tuve no solo preso, torturando en algunas ocasiones, lamentablemente, lo que has creado es un terrorista. La inestabilidad, lo mismo que sirve de semillero de terroristas en la región allá, Pedro, ¿verdad? Cuando es muy fácil quizás desde nuestra perspectiva nosotros condenar y no entender cómo gente puede simpatizar con ISIS en Siria, pero cuando tú eres alguien que está siendo bombardeado y que tu vida y la de tu familia pende al hilo de la amenaza de Bashar al-Assad y llega una gente y ocupa tu pueblo a ofrecer algún tipo de orden, algún tipo de seguridad, pues tú dices, espérate. Pero ahí no puedo estar de acuerdo contigo. Es que la alternativa, tienen dos alternativas. O tratan de, tú no perteneces aquí y viene la gente de Bashar al-Assad a aniquilarte, o simplemente te dejas dominar por esta gente que viene o a infundir terror y a usar y a darte algún tipo de seguridad. La seguridad que impone ISIS es la del cementerio. Porque es que realmente tienes que asumir una mayor obediencia al ISIS, por lo menos el que nosotros vemos en la prensa, que al propio Assad. Tiene que ser una obediencia ciega porque ISIS ha matado más musulmanes. Ha matado más musulmanes que cualquier coalición occidental en contra de un país yo musulmán. creo que ISIS no ha matado ni matará en los próximos 10 años más gente que lo que ya ha matado Bashar al-Assad, porque Bashar al-Assad ya tiene en el bolsillo 250.000 de personas. Eso sí. Esos son los muertos. Tiene más de 500.000 de personas mutilados. Ahora, sin contarlos el padre. El Bashar al-Assad de hoy. Entonces está este discurso de cómo vamos a erradicar a ISIS. ¿Qué se puede hacer con ISIS? Y entonces por eso es que Turquía, como bien dijiste ahorita, Pedro, pone sobre la mesa, si ustedes tienen interés que yo ponga botas en el terreno y vaya a pelear a Siria, en el caso de Kobani o en cualquier sitio, lo honesto debe ser que yo me haga cargo
o que tenga licencia de hacerme cargo del problema regional que comienza con Bashar al-Assad. Es un problema regional muy serio. Y yo no puedo ir a atender el caso de ISIS, hacer una microcirugía y dejar un tumor cancerígeno al lado del otro tumor. Yo tengo que ir a extirpar los tumores. Los dos son, uno se llama ISIS y el tumor principal, el papá de los tumores, es Bashar al-Assad. Ahora, ISIS, ¿qué cosa es este Estado Islámico, este califato propuesto? Porque según sus propias declaraciones, la intención de ellos no es solo ocupar Siria e Irak, sino es extender su poderío Califato mundial. a un califato mundial. Pues mira, Pedro, al principio del programa dijiste que ellos tenían, ISIS había mostrado una capacidad militar extraordinaria. Sí, la tiene. De la mano con esa capacidad militar ellos han tenido y han demostrado tener capacidad política. ¿Y cuál es la capacidad política? Precisamente lo que hablábamos ahorita, de que son capaces de llegar a algún territorio y no tan solo conquistarlo militarmente, sino establecer algún tipo de gobierno, sea despótico o tiránico, pero establecen algún tipo de gobierno. Una administración. Una administración con un sistema de justicia, un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema de seguridad, o sea, tienen la capacidad. Basada en el terror, pero está el poder establecido. Eso mismo, Pedro. Son capaces de la mano de las acciones militares también establecer control político en las regiones que dominan. Y en eso se han hecho de la idea y venden la idea de que ellos pueden establecer un mal llamado califato, porque los califatos no se establecen de esta forma, ¿verdad? Y no puedes ir a Mollero a matar los que no abracen el Islam. Eso es ajeno a los principios islámicos, ¿verdad? Eso de ir a matar. En la España musulmana, Pedro, por ejemplo. Es que ese es un ejemplo, la convivencia entre católicos y musulmanes que en la España musulmana del Andaluz fue un ejemplo no de una década ni de un siglo. Fue cientos de años. Más de 7 siglos de gobiernos musulmanes donde los cristianos y los judíos eran parte Convivían. tenían que pagar más taxes, ¿verdad? Más impuestos, pero ellos eran partícipes. Pero no perdían la cabeza como quiere ISIS. Eran partícipes de toda la esfera política, de la esfera comercial, de la esfera social, de practicar su fe. Y eso era un califato, ¿verdad? Eso es la definición de un Pero ¿por qué califato. esta propuesta de este califato, vamos a decir, mundial, a estas alturas, en el siglo XXI, esa persona que está dirigiendo el Estado Islámico, al-Baghdadi, que ha demostrado, por lo que tú has dicho, él y su equipo, de tener capacidad para administrar, no solo para dirigir, no solo para proyectar. Esa persona tiene que tener capacidad para darse cuenta, en la realidad, que es imposible eso que le está proponiendo. Pero esa utopía. Pero esa propuesta encuentra adeptos para fines de reclutamiento. Mucha gente ignorante le pueden vender esa idea de, mira, vamos a establecer un estado donde la ley de Dios es la que domine, un montón de cosas que en realidad son imprácticas y que no existen, ¿verdad? Porque primero que nada, no existe aún ni en el mundo islámico hoy algún país donde tú puedas decir, ahí está estableciéndose la Sharia como se supone. Ni en Irán, ni en Arabia Saudita, nadie. Así que por las cuestiones históricas, estos países, muchos de ellos son excolonias que han adoptado algunos procesos legales de sus pasados imperios. Sí. Y lo que tiene es una mezcla de cosas de la Sharia con cosas de los imperios, códigos de leyes napoleónicos y así por el estilo, ¿verdad? Nosotros pensábamos y nos queda muy poco tiempo, que el grupo más extremista de la historia del mundo islámico, digamos así, era Al-Qaeda. No. Ahora ha surgido el Estado Islámico. ¿Puede depararnos el futuro alguna sorpresa de que hayan grupos todavía más extremistas que este Estado Islámico que tenemos hoy? Yo creo que lo que lo hace más peligroso es lo que acabamos de discutir de su capacidad de ser autosuficientes financieramente desde dónde están, donde no se puede acotar fuentes de financiamiento internacionales porque las tienen de allí mismo donde están operando, ¿verdad? Y lo otro que les ayuda inmensamente es algo que va hasta contrario al discurso de Obama y de los presidentes y de nuestro equipo militar, cuando dice que no hay un safe haven, un área segura de operación para ISIL. Hay un área segura. Esa área segura lamentablemente es Siria,
porque Siria es un país que lleva 2 años en guerra, donde no se puede contar con ninguna agencia de seguridad, ni soldados, ni policías de Siria para que haga algo en Siria, para que no provea un safe haven, así que, o un área segura de operaciones. Podemos estar tirando bombas, pero en la medida de que ellos estén operando en una ciudad como Raqqa. Raqqa es una ciudad donde de 500,000 de habitantes, donde ellos están hace casi 2 años operando con tribunales, con hospitales, con escuelas, con centros de gobierno. Están gobernando. Están gobernando en Raqqa. Ahora, permíteme, porque el tiempo lamentablemente nos está trancando. El Islam, las posibilidades de expansión, la influencia que han demostrado tener los líderes religiosos del Islam. Yo sé que hace un poco tiempo atrás, hace unos meses, un número grande de líderes religiosos del Islam se pronunciaron en contra del Estado Islámico. Sí. Pero no es posible hacer eso de una forma más sistemática, más permanente, donde se desacredite el Estado Islámico y se demuestre que es un grupo terrorista que en ninguna medida, como tú has expresado, representa al Corán y menos aún al Islam. Lo han hecho, Pedro. Lo que pasa es que... Sé que lo han hecho, pero no valdría la pena ser persistente, constante en ese proyecto. Lo han hecho. Lo que pasa es que ahora, y por lo que te has enterado de este último capítulo, es porque los medios occidentales le han servido de eco a esa voz que condena, en este caso, a ISIS. Es una voz muy similar a la que ha condenado y los mismos actores que han condenado a Al-Qaeda. Pero como ISIS ahora es lo emergente, es el enemigo común de todos, de los chiíes, de los suníes, de los de Occidente, de los de Oriente. ISIS se ha presentado como el enemigo de todos. Y en ese sentido, las voces musulmanas que han condenado en el pasado a los extremistas y terroristas como Al-Qaeda, que hoy han condenado y siguen condenando a ISIS, hoy han encontrado más eco, más medios que difundan esa voz, más medios que repliquen esa voz, y eso es lo que pasa. Son muy enérgicos y están poniendo sus recursos, ¿verdad? Hay hombres, mujeres, ejércitos, miles de millones de dólares, gobierno shia, gobierno suní, Irán quisiera... Es curioso, es una alianza de países árabes que tienen proyecciones religiosas diferentes dentro del mismo Islam y están apoyando la lucha contra el Estado Islámico. En esa misma línea debe llegar el momento, Pedro, de que nosotros seamos capaces, nuestro gobierno, de sentarnos con Irán para atender una situación como esta, porque ¿por qué perder la oportunidad de que Irán esté envuelto en enfrentar a este monstruo solamente porque no tenemos relaciones diplomáticas con Irán, cuando a Irán le interesa también degollar la cabeza? Lo que pasa es que también se nos acabó el tiempo, con Irán hay una gran preocupación. Claro. La potencialidad nuclear de Irán y la irresponsabilidad histórica del gobierno iraní, que cuando tenga una bomba atómica nadie sabe lo que puede ocurrir. Pero este es el momento precisamente de acercarlo y tener a los potenciales enemigos cerca y vigilados que lejos y desalineados. Se acabó el tiempo, Wilfredo. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros y en particular a Wilfredo Amir Ruiz. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy, P.O. Box 12500 Miami, Florida, 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.